Capítulo 25. Laura entra en la casa de la familia Pendleton de la mano de su padre. Al principio, no se sintió solo, pues su abuela, Lady Abigail Pendleton, lo había recibido con los brazos abiertos. Para Lady Pendleton, quien años después seguía de luto por la pérdida de su hija, tras ser una persona solitaria y seguir vistiendo luto a diario, la presencia de Laura en su hogar fue como recuperar a su hija. Él la colmó de amor y cariño. A través de ella, Laura puede sentir el cariño de una madre que le ha sido arrebatado por la prematura muerte de su madre. Sin embargo, su tío no estaba de acuerdo con su madre sobre Laura. Para él, una acalorada aventura amorosa con su hermana era un escándalo sucio que había empañado la reputación de la familia Pendleton, y su sobrino era solo una consecuencia del escándalo. Enfadada por la decisión unilateral de su madre de cuidar a su sobrino mientras él estaba fuera, peleaba con él a diario. Su tío solía echar a la pequeña Laura de la habitación. Comía sin parar y le gritaba, con la voz llena de ira y desprecio, cada vez que lo veía en casa. La señorita Pendleton pronto tuvo que aprender a esconderse de la vista de su tío. El simple sonido de sus pasos le causaba convulsiones, y ya se había convertido en un hábito esconderse en la habitación de los niños para evitarlo. La pequeña Laura vivía a diario con ansiedad y miedo, sentía como si siempre estuviera caminando sobre hielo fino. La señorita Pendleton aún recordaba la horrible figura de su tío cuando le lanzó un cenicero por arrastrar las piernas, y el golpe que recibió tras ser acusada de robar el pudín de la cocina. Aunque ni siquiera sabía que estaba allí. Cada día, durante los 3 años que pasó en la mansión Pendleton, le había dejado una cicatriz que jamás sanaría. Su abuela persuadió e incluso le suplicó a su hijo que protegiera a su nieto, pero su tío no se rindió. Lady Abigail finalmente comenzó a pelear con su hijo como si fuera un enemigo. La joven Laura sentía un gran peso de culpa, sabiendo que su presencia había causado una gran ruptura en la familia. Después de 3 años de lucha incansable con su hijo para que cuidara de su nieto, Lady Pendleton finalmente desistió de criarlo en casa. El día que se tomó la decisión de enviar a Laura a un internado, se quedó despierta toda la noche, empapando las fundas de sus almohadas con lágrimas y ofreciendo oraciones de agradecimiento. Y gracias, Señor, por permitirme salir de esta casa infernal. Sin embargo, el internado en el que se matriculó no era el cielo. La familia Pendleton era una de las más prestigiosas de Inglaterra, y los rumores sobre el nacimiento de Laura se extendieron rápidamente por la escuela. Aunque no hubo abusos manifiestos, la señorita Pendleton pasó la mayor parte de sus primeros años de escuela sin amigos. Sin embargo, su soledad le permitió concentrarse en sus estudios, y su inteligencia y esfuerzo le permitieron obtener constantemente premios académicos. Además de su temperamento natural, también se esforzaba por comportarse siempre bien y con prudencia delante de los demás. Su reputación mejoró gradualmente, y la nota roja sobre el hijo ilegítimo que lo había atormentado fue reemplazada por otra cosa. La dulce Laura. Una Laura diligente. La Laura tranquila, que nunca se enoja. Así es como siempre lo llaman sus compañeros y profesores. Eso fue una gran mejora con respecto a la Laura ilegítima. Laura pasó toda su adolescencia intentando evitar que la llamaran imbécil. Para ser diligente, dulce y nunca enfadado, reprimió sus sentimientos una y otra vez. No era una vida fácil, pero era mucho mejor que su vida en la mansión Pendleton. Al menos allí, sus esfuerzos dieron sus frutos. Sin embargo, no se puede ir a la escuela para siempre. Cuando Laura tenía 17 años, su abuela fue a recogerla. Mientras la seguía en un carruaje adornado con el escudo de la familia Pendleton, temía tener que regresar a la mansión. Sin embargo, su abuela lo llevó a una casa en Londres. Ambos se establecieron y vivieron allí desde entonces. La señorita Pendleton se enteró más tarde de que su partida al internado no puso fin a la disputa entre su tío y su abuela. De hecho, eso fue solo el principio. Mientras su nieta iba a la escuela, Lady Abigail había presentado una demanda para que Laura fuera Pendleton. Quería darle a su nieto el apellido de su famosa madre, no el apellido estadounidense de su padre. Por supuesto, su tío Gerald, cabeza de familia Pendleton, se opuso, y ambos terminaron peleándose en los tribunales durante años. Lady Abigail pudo defenderse de su hijo con su propia riqueza, una gran parcela de tierra heredada de su familia.
una casa adosada cuya propiedad le había sido transferida por su esposo y una cuantiosa pensión que recibía del gobierno. Sin embargo, él no podía adaptarse a la ley inglesa, que era muy ventajosa para el cabeza de familia. Además, Gerald había desarrollado un odio genuino hacia su propia madre tras años de disputa. Lleno de odio, hizo todo lo posible para doblegarlo, contratando un costoso equipo de abogados. Finalmente, al darse cuenta de la inminente pérdida de su nieto, Lady Abigail incorporó a su nieto a la familia Pendleton con la condición de que, tras su fallecimiento, todos sus bienes pasaran a manos de Charles, el segundo hijo de Gerald Pendleton. El incidente alejó por completo a Lady Abigail de su hijo, quien confesó que no quería saber nada de él. Se instaló definitivamente en Londres con Laura, quien se convirtió oficialmente en la señorita Pendleton. La pensión que Lady Abigail recibió como viuda fue suficiente para que ambas mujeres vivieran con dignidad en Londres. La abuela debutó oficialmente como la señorita Pendleton en la alta sociedad londinense el mismo año en que se graduó de la escuela. Lady Abigail tenía grandes esperanzas en el debut de la señorita Pendleton. Dado que su hija se había fugado poco después de su debut, ella esperaba que Laura pudiera disfrutar de una vida social que su madre no pudo, luciendo hermosos vestidos, recibiendo muchas invitaciones, organizando tés, cenas formales y conciertos. Aunque la señorita Pendleton no tomó la iniciativa de destruir las esperanzas de su abuela, ella misma no albergaba esas mismas esperanzas en su vida en sociedad. No podía imaginar que la vergüenza que lo había atormentado desde la infancia se eliminaría tan fácilmente. Y resulta que la aristocracia londinense no olvidó a la mujer detrás del gran escándalo ni aceptó del todo a Laura Pendleton, la hija de la mujer que lleva su nombre, como una de ellos. El ridículo y el abuso que experimentó al principio, tras su debut en la sociedad, fueron inimaginables. Durante los 12 años de su vida en la alta sociedad, había bajado la cabeza, recordándose a sí misma que no era una buena noble. Esa era la única manera de no ser destruido por el trato cruel y vergonzoso que recibía de la sociedad. Mientras estaba de pie junto a la ventana, mirando el colgante, sus ojos se apagaron. Ahora era una mujer soltera de casi 30 años, y la mujer dentro del colgante, su madre, era mucho más joven que ella. Laura Pendleton, cuyo razonamiento ha evolucionado a través de la experiencia y la observación, tiene la capacidad de tomar decisiones acertadas. Sabía lo equivocado que estaba Dolores Pendleton al huir con un pintor pobre a los 7 o 12 años. Sus estúpidos deseos lo habían matado. Y el precio de su estupidez no terminó con su muerte, sino que lo pagó su hijo. Para Laura, el collar de perlas es ahora como una robusta armadura que la protege de perder su identidad. Mientras lo lleve puesto, nunca tomará una decisión que no pueda tomar con sentido común. Nunca cometería un error irreparable como el de sus padres, por muy incontrolables que fueran sus emociones. Devolvió la carta del señor Dalton al cajón y se miró en el espejo frente a su tocador. Laura Pendleton, la hija ilegítima de padres estadounidenses, una figura aristocrática ridícula. Nunca podría estar con Ian Dalton. Francamente, el tema de la edad y la dote es secundario. Por mucho que amara, enfrentaría críticas al casarse con una mujer con sangre de plebeya como él. Y el mayor problema surge después de que ella se case y tenga hijos. El estigma sobre su origen perseguirá no solo a la pareja, sino también a sus hijos. Siempre que los hijos se casaran o entraran en la clase alta, se plantearía la cuestión del nacimiento de su madre. Los niños nacidos en familias famosas como los Dalton serían rechazados debido a las circunstancias del nacimiento de su madre. Sus hijos experimentarán lo que él está experimentando. La señorita Pendleton no podía permitir que sus hijos pasaran por lo que ella estaba pasando, o mejor dicho, no podía permitir que los hijos del señor Dalton sufrieran como ella. Sí, me cae bien el señor Dalton. Y cada vez se convertía más en una excusa para renunciar a él. Su mente despejada lo tranquilizó. Cerró la tapa del colgante con un clic. Y al mismo tiempo, su corazón se cerró. Asterisco. El funeral del señor Genfield se celebró discretamente en la pequeña iglesia de Bittefield a la que dedicó su vida. El servicio conmemorativo fue presidido por Oliver Starr, el joven párroco que ha servido en la parroquia con el señor Genfield durante los últimos 3 años, y su familia y congregación, vestidos de negro, rindieron sus últimos respetos al hombre testarudo pero digno.
Poco después, el ataúd fue colocado sobre los hombros de 6 porteadores y llevado al cementerio donde descansará para siempre. Personas vestidas de luto formaron una larga fila detrás del ataúd y lo siguieron hasta el funeral. El ataúd fue bajado al suelo y sellado para siempre con un montículo de tierra. Los dolientes se dispersaron, llorando y entonando oraciones. Al final, solo quedó una persona en la tumba recién creada. Ian Dalton miró la lápida con calma. Fue el señor Henfield quien lo bautizó. Ian estaba triste por no haber estado allí cuando murió el anciano sacerdote. Se quedó allí, cerró los ojos y oró durante unos minutos. Finalmente, después de besar la lápida un rato, en señal de respeto y condolencia, se marchó en silencio. Los dolientes se encontraban dispersos fuera de la iglesia, charlando entre ellos o reuniéndose alrededor de la familia del difunto para ofrecer sus condolencias. En medio de ellos se encontraba un hombre de mediana edad, de rostro elegante y traje negro. Al ver al señor Dalton, éste se acercó a él con las manos en los bolsillos. Era Robert Fairfax, cuñado de Ian Dalton. Al verla, Ian se quitó el sombrero e hizo una ligera reverencia. «Viniste con prisa anoche, ¿verdad?» «Sí». «¿Has terminado todos tus asuntos en Londres?» «Todavía no. Volveré en cuanto se arreglen los asuntos de la finca». Robert asintió. «¿Por qué no vienes a ver a tu hermana cuando termines con todo esto?» «Está deseando que regreses de Londres. Dile que lo visitaré después de que se arreglen todos los asuntos de la finca». «¿Está bien?» Se le ha pasado el resfriado, aunque todavía está demasiado débil para viajar lejos. Sin embargo, aún tiene mucha energía para interferir en tus amoríos. ¿Y bien? ¿Has encontrado una buena mujer en Londres?»